Vamos rápidamente a ubicarnos en el capítulo 5 de la Eucaristía, para luego continuar donde habíamos dejado. Se hablaba de la Eucaristía como un sacrificio sacramental. Estoy haciendo un recuento en el numeral 1356. Y ese sacrificio sacramental es acción de gracias, es un memorial del sacrificio de Cristo, es memoria y es presencia. Cuando hablábamos de la acción de gracias, decíamos que en la Eucaristía se recogía toda la creación y se le daba al Padre en Cristo todo un homenaje de acción de gracias y de alabanza por su obra creadora. Al mismo tiempo, en la Eucaristía, Cristo reúne en sí toda la creación y en Cristo toda la creación, y con ella todos nosotros le damos al Padre gloria y alabanza. Ese fue el primer punto de acción de gracias. Luego viene la Eucaristía como sacrificio sacramental que hace memoria. Pero decíamos que este hacer memoria no era solo un recuerdo, sino que efectivamente en el sacrificio eucarístico se hace presente el sacrificio de la cruz, el del Calvario, que Eucaristía y cruz eran inseparables. Otra de las ideas, y que en ese sacrificio, sacrificio memorial de la pasión de Cristo, se unía toda la iglesia, y que estaba presente la iglesia triunfante, la iglesia militante y la iglesia purgante, con la presencia especialísima de la Santísima Virgen María. Ahí quedamos, ¿no? En el numeral 1370. Ahora vamos a hablar de lo que corresponde a la tercera parte de este capítulo, que es la presencia. Esa presencia de Cristo en la Eucaristía por el poder del Espíritu Santo y por el poder de su palabra. 1373, para que se ubique. Cristo está presente y ya lo veíamos desde que estudiamos las generalidades de la liturgia. Nosotros veíamos que en la liturgia Cristo está presente en todo, ¿no? Está presente en el celebrante, está presente en el que ora, está presente en el que canta, está presente en el que lee, está presente de muchas maneras, pero de una manera especialísima está presente bajo las especies eucarísticas. Hablamos de una presencia especialísima o singular, o sea, porque en la Eucaristía Jesús está presente todo él entero, verdadera y realmente. Es una presencia substancial. ¿Por qué sustancial? El sacerdote cuando celebra es Cristo, pero no es una presencia substancial, porque el cuerpo del sacerdote no se transforma en el cuerpo de Cristo. En el que habla, el que proclama la palabra es Cristo, el que proclama la palabra, pero no hay una presencia substancial en el que lee la palabra en la liturgia. Mientras que en la Eucaristía sí hay una presencia substancial, porque después de la consagración ya no es pan, es el cuerpo de Cristo. Así sepa pan y así se vea pan, no es pan. Y después de la consagración no es vino lo que tomamos, es la sangre de Cristo. Así sepa vino y así se vea vino. Eso es lo singular de la presencia de Cristo en la Eucaristía, diferente a las otras presencias. Por eso la Eucaristía está por encima de todos los sacramentos, porque en cada sacramento está Cristo. Él es el que bautiza, Él es el que confirma, Él es el que perdona, pero no hay una presencia sustancial. En la Eucaristía, sí. Por eso el sacramento de la Eucaristía está por encima de todos los sacramentos, y la Eucaristía es como la perfección de esa vida espiritual y es el fin. Qué interesante esto. La Eucaristía es el fin hacia el que tienden todos los demás sacramentos. Todos los sacramentos tienen como fin la Eucaristía. ¿Pero por qué? Porque el fin de los sacramentos es transformarnos en Cristo. Y la Eucaristía es Cristo. Y nosotros tenemos que llegar a ser una Eucaristía viva. Por eso la Eucaristía es como el culmen, ¿no?, de todos los sacramentos, pero en ese sentido, que la Eucaristía tiene que encarnarse en nosotros. Tenemos que hacernos Eucaristías vivas. Ese es el fin de los sacramentos, nuestra transformación en Cristo. Y la Eucaristía igualmente nos lleva a esa transformación en Cristo. ¿Qué es lo que produce
esta presencia substancial de Cristo en la Eucaristía. ¿Por qué Cristo se hace presente? Primero, la eficacia de su palabra. Este es mi cuerpo, es la palabra de Cristo. Por eso esas palabras no se cambian, porque son sus mismas palabras, su palabra, la que tiene el poder de transformar esas especies en él mismo. Y la Iglesia cree, la fe de la Iglesia se afirma en la palabra de Cristo, que dijo, haced esto en memoria mía. Por eso, si el sacerdote cambia la fórmula, no se produce porque no es como Cristo dijo. Pero hay otro poder que produce esta presencia de Cristo en la Eucaristía y es la acción del Espíritu Santo. Recuerden ese momento cuando el sacerdote, después del ofertorio, extiende las manos invocando la presencia del Espíritu Santo. ¿Recuerdan cómo se llama? Lo vimos en la clase pasada, la epíclesis. Ese momento en que se implora, se pide el poder del Espíritu Santo para que actúe sobre las especies y las transforme. El numeral 1353 nos habla de eso. La Iglesia pide al Padre que envíe su Espíritu sobre el pan y el vino para que se conviertan por su poder en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Sobre esto, San Juan Crisóstomo nos dice, no es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo, sino Cristo mismo, que fue crucificado por nosotros. El sacerdote, figura de Cristo, pronuncia estas palabras, pero su eficacia y su gracia provienen de Dios. Y esto es lo grande del orden sacerdotal, que es el poder que Dios pone en el hombre que elige para ser su ministro. Cada que él se disponga a realizar este sacramento, Dios comunica su poder a sus palabras y Dios hace eficaz esas palabras. Por eso es que si como los hay ahora, ¿no? Tantas sectas católicas que se llaman católicas, pero que no obedecen al Papa y tienen sus propios obispos y sus sacerdotes que no han sido ordenados por un legítimo obispo católico, pueden decir la misa, y los hay, tal cual como la hace cualquier sacerdote, pero no se produce la consagración, porque no tienen el orden sacerdotal proveniente de la sucesión apostólica. Ese sacerdote tiene que haber estado ordenado por un obispo que ha sido a su vez ordenado por otro obispo delegado del Papa. Si no hay la sucesión apostólica, no se da el orden sacerdotal. Y así todo esté perfecto, todos los ritos, las palabras, las oraciones, lo diga como es, no hay sacrificio eucarístico. Porque está el poder de la palabra que Cristo comunica a quien tiene el orden sacerdotal y el poder del Espíritu Santo. San Ambrosio continúa, dice, estemos bien persuadidos de que esto no es, estamos en el 1375, o que la naturaleza ha producido, sino lo que la bendición ha consagrado, y de que la fuerza de la bendición supera a la de la naturaleza, porque por la bendición la naturaleza misma resulta cambiada. La palabra de Cristo, que pudo hacer de la nada lo que no existía, no podrá cambiar las cosas existentes en lo que no eran todavía, porque no es menos dar a las cosas su naturaleza primera que cambiársela. Y decía, es tan grande el poder del sacerdote o el orden sacerdotal que miren, así el sacerdote esté en pecado mortal, así el sacerdote no esté viviendo la santidad de su misión, Cristo no le retira el poder ni la gracia que le confiere de a través de su palabra. Cristo con su eficacia y su poder transformar el pan y el vino, lo hace. ¿Pero por qué lo hace? En virtud de todos aquellos que llegan, porque el orden sacerdotal, ese sacramento va en razón del servicio que debe prestar al pueblo de Dios. ¿Por qué Dios nos retira el poder? Porque es como si nos retirara el servicio. Lo hace en razón de todo el pueblo de Dios que está ahí presente y que ha venido a unirse a Cristo en ese sacrificio y a comulgar, a unirse a Cristo en el pan y en el vino. En razón del pueblo, Dios no le retira al sacerdote pese al estado de su alma, lo deja.
Y eso nos tiene nosotros que llevar a una convicción de no evadir una misa porque la está celebrando un padre que yo lo he visto que tiene una mujer. Eso no importa. Igual vale la misa para ti. Eso no te va a afectar en nada. Por el contrario, ofrécela por él mismo. Cualquiera sea la condición en que se encuentre el sacerdote, la eficacia de la palabra de Cristo se mantiene y el poder del Espíritu Santo no deja de actuar. Sabemos que este acto de la conversión de la hostia en el cuerpo de Cristo y del vino en la sangre de Cristo se llama la transubstanciación. ¿En qué momento se da la transubstanciación? ¿En qué momento se inicia esa presencia de Cristo en la Eucaristía? En el momento de la consagración. En el momento en que el sacerdote sobre la hostia pronuncia las palabras. Cuando se eleva la hostia, ya está Cristo. Por eso lo adoramos. Y es una irreverencia quedar separado, porque es que es el mismo Dios que se hace presente. Y nosotros somos sus criaturas. Él es nuestro dueño. Y cuando se canta el himno nacional nos ponemos de pies y en posición firme. Cuando entra un personaje importante nos ponemos de pie, ahora Dios mismo. ¿Cómo no nos vamos a arrodillar en acto de adoración? Y esa presencia se mantiene mientras subsistan las especies eucarísticas. Esa corriente nueva que está surgiendo en la iglesia de decir de que Cristo no está presente en la Eucaristía después de la misa es errada, no es conforme a la verdad. Cristo está presente en la Eucaristía mientras permanecen las especies. Igual en nuestro cuerpo cuando comulgamos, cuando ya desaparecen las especies, desaparece la presencia real de Cristo. Cuando las especies se deterioran por el tiempo, por eso no se deben dejar envejecer. Pero supongamos que por cualquier circunstancia un templo estuvo cerrado 5 meses y no se pudieron sacar las hostias. Cuando ya empieza a deteriorarse la especie, no está la presencia real, desaparece la presencia real. Se pueden diluir en agua y eso se echan cuando ya es mucho tiempo que ya están muy envejecidas. Ya lo sabemos, eso nos lo enseñan desde la primera comunión, que Cristo está todo entero en cada hostia y en cada parte de la hostia, en cada fracción, todo entero, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ojalá no nos acostumbremos a esa presencia, porque cuando uno se acostumbra a algo, entra la rutina y la superficialidad. Esforcémonos por prepararnos debidamente y después de la comunión saber a quién tenemos con nosotros. En el numeral 1378 se nos recuerdan cosas que ya sabemos, pero que es muy bueno tenerlas presentes y saber que ahí están. Habla del culto, o sea, ¿cuál es el culto que tenemos que rendir a la Eucaristía? En la misa expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo, bajo las especies de pan y vino, arrodillándonos. Fíjense, expresamos nuestra fe. Si realmente yo creo que el que está presente es Dios, yo no vacilo en arrodillarme. Tú ves que viene un sacerdote con el viático, tenemos que no nos dé pena, arrodillémonos. Llega a tu casa, arrodíllate y adora a ese Jesús. Lo ves que por la calle se baja de una camioneta a darle el Santísimo a un enfermo y tú tienes que detenerte para dejarlo pasar, arrodíllate. Si no puedes hacerlo, por lo menos haz una inclinación profunda, pero si puedes arrodillarte, arrodíllate sin ningún respeto humano. Es Dios mismo que está pasando. Eso se ha perdido mucho, pero es expresión de nuestra fe. Es una manera de vivir la fe, hacer el acto de adoración, más que externamente, internamente. Este culto también la Iglesia lo ha prolongado, haciendo la reserva del Santísimo en el sagrario y manteniendo con sumo cuidado las hostias consagradas. Por eso tienen que estar seguras, en un sitio seguro para no exponerlas a la profanación. Por eso los sagrarios tienen que estar en un lugar especial, estar muy bien hechos, cuidar de que no se deterioren con facilidad, tenerlos con llave. No debe tener acceso al sagrario todo mundo, sino la persona indicada para ello, porque es que no estamos tratando
con pan, estamos tratando con Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo es lo que está ahí. La exposición del Santísimo en la custodia es otra forma de rendir culto a la presencia de Cristo en la Eucaristía y llevándolo en procesión, muy especialmente en la fiesta señalada por la Iglesia para este culto, que es la del Corpus Christi. Yo diría que si van a quitar las procesiones, esa es la única que no debiera quitarse y a la que tal vez todo el mundo debiera asistir. Yo no sé si ya la hacen o no la hacen, no. ¿Si la hacen? No me he dado cuenta. Bueno. El sagrario, su destino es guardar dignamente la Eucaristía para que pueda ser llevada a los enfermos y a los ausentes fuera de la misa. El sagrario debe estar colocado en un lugar particularmente digno de la Iglesia. Debe estar construido de tal manera que subraye y manifieste la verdad de la presencia real de Cristo en el Santo Sacramento. Y fíjense que el Catecismo dice algo que es bien interesante para nosotros, por lo menos que lo tengamos en cuenta nosotros. En el 1379 dice, por la profundización de la fe en la presencia real de Cristo en su Eucaristía, profundización de la fe. Gracias a que se ha profundizado en la fe en la Eucaristía, la Iglesia tomó conciencia del sentido de adoración silenciosa del Señor presente bajo las especies eucarísticas. Adoración silenciosa, ¿cómo es de necesaria? Y es que cuesta mucho cuando se expone el Santísimo en las parroquias que haya un rato de silencio. Como que parece que si no están a toda hora, rece, no hay adoración. Eso es bueno, cultivarlo a nivel personal y difundirlo lo más que se pueda. Primero, 5 minutos de estar frente a Dios, sin un libro, sin un rosario, sin un libro para leer, sin un rosario para leer, sin nada. Dios y tú, para ir aprendiendo esa adoración silenciosa ante Él. Y velo aumentando 10 minutos, 15 minutos, hasta que seamos capaces de estarnos 1 hora escuchándolo, sintiendo su presencia. Porque en la tierra jamás alcanzaremos a apreciar la grandeza del amor de Cristo que quiso quedarse ahí para estar a nuestro servicio. Porque ¿para qué está Jesús en el sagrario? ¿A favor de quién? De nosotros. Para que lo encontráramos siempre, para que tuviéramos el memorial del amor con que nos ha amado hasta el fin. Eso es lo que nos dice Jesús en la Eucaristía. Estoy aquí para que nunca te olvides de cuánto te he amado, te amo y te amaré. Por eso no le importa los desprecios, las profanaciones, las indiferencias, las posposiciones. ¿Cuántas veces estando Él en el templo preferimos hablar con todo menos con Él? Las irreverencias, tanto que sufre Jesús en la Eucaristía, y ahí está. Es un lenguaje mudo, un te amo silencioso y constante de Él para nosotros. El Papa Juan Pablo II nos decía, la Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración. Por eso digo, no nos acostumbremos a su presencia en la Eucaristía. Tengámoslo presente. En muchos países, no sé, aquí en Barranquilla no lo he oído, ya se está estableciendo la adoración perpetua. Y hacen una capilla especial que permanece abierta día y noche con turnos de adoración. Y hay gente que trabaja y sale a la 1 de la mañana a cumplir su turno de adoración. 2 de la mañana, 3 de la mañana, es bello. No escatiman tiempo. La presencia, repito, esa presencia solo se descubre por la fe. Nunca discutamos con nadie las cosas que son de fe. Tú no puedes obligar a nadie a que crea que Jesús está en la Eucaristía. Eso es cuestión de fe. ¿Cómo se lo pruebas? Jesús se ha tratado de probarlo, son todos los milagros eucarísticos. Pero para el que no quiere creer, diéramos, todo argumento es insuficiente. Entonces no discutamos eso, porque eso solo se conoce por la fe. Santo Tomás, comentando el texto de San Lucas 22:19,
que dice: esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, San Cirilo declara: no te preguntes si esto es verdad, sino acoge más bien con fe las palabras del Señor, porque Él, que es la verdad, no miente. Cristo dice: este es mi cuerpo, ese es su cuerpo. Creerlo y basta. Nos trae el catecismo el texto de el canto Adoro te devote, para que en español y en latín, ahí queda para la meditación. Hay otro aspecto de la Eucaristía diferente al del sacrificio. La Eucaristía es sacrificio, pero también es banquete. Estos dos sentidos de sacrificio y de banquete son inseparables. No es que unas veces es sacrificio y otras veces es banquete, no. La misa siempre es sacrificio y banquete. Igual la presencia de Jesús en la Eucaristía, en el sagrario, igual es sacrificio y banquete. Porque ahí en la hostia Jesús se ofrece permanentemente al Padre por toda la humanidad. Y si hemos meditado bien las horas de la pasión, recordamos cómo se nos dice, ¿no? Su presencia en la Eucaristía. Ahí nuevamente es coronado de espinas y Él se deja coronar. Y vuelve a repetir su pasión. Cada mal pensamiento es una espina que le entierra. Y Él vuelve a ofrecer esos dolores por las mismas intenciones que lo ofreció en la pasión. Cada que se llega con posturas indecentes, con modas indecentes, Él vuelve a sufrir la flagelación y la vuelve a ofrecer. Así que en la Eucaristía el sacrificio es permanente, continuo, lo dicen las alabanzas. Y de igual manera, este aspecto de banquete es igualmente continuo, porque en el sagrario, en la misa, Él se nos da en comunión, pero en el sagrario ahí está servido, es un pan servido permanentemente. Si quieres el alimento de su fuerza, te lo da. Si quieres llegar a buscar a Él consuelo, te das consuelo. Si Él lo dice, ahí estoy, y cada uno va a recibir lo que viene a buscar de mí. El numeral 1382 nos explica muy bien estos dos aspectos, ¿no? Memorial sacrificial y el banquete sagrado. Y dice algo bien importante: la celebración del sacrificio eucarístico está totalmente orientada hacia la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión. ¿Para qué Cristo reproduce su sacrificio? ¿Para qué transforma el pan en su cuerpo y el vino en su sangre? Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Este es mi sangre que será derramada por vosotros, para que lo comamos. Y quiere que lo comamos para establecer con nosotros una relación muy íntima, que nos volvamos inseparables de Él. Y ahora recordamos ese texto, no sé si lo tienen presente, que comentábamos en el retiro del volumen 8, creo que es el capítulo 50, donde habla de qué es lo que hace que la Eucaristía dé fruto en nosotros. ¿Lo recuerdan? Bueno, ya cuando terminemos lo vamos a leer. Si después que uno comulga y termina la misa, no continuamos esa unión con Él, esa intimidad con Él, esa inseparabilidad con Cristo, ese comulgar no produce fruto, como que se evapora toda la gracia. Vamos a ver si lo volvemos a leer para que lo tengamos presente. Porque la celebración del sacrificio eucarístico está totalmente orientada hacia la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión. El altar, hablando de estos dos aspectos, sacrificio y banquete, el altar representa los dos aspectos de ese mismo misterio. En la misa, el altar representa esa cruz donde se ofreció Cristo, y Cristo mismo. Y el altar también es la mesa de la cena, por eso se le pone mantel. Igualmente el mantel significa el mantel de la cena y la sábana con que se cubrió a Cristo. Tiene los dos significados, sacrificio y banquete. El altar cristiano es el símbolo de Cristo mismo, presente en medio de la asamblea de sus fieles, a la vez como la víctima ofrecida por nuestra reconciliación en la cruz y como alimento celestial que se nos da. Porque en la última cena hubo cordero, pero ese cordero era precisamente un anticipo, un anuncio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se iba a sacrificar a sí mismo para dársenos en alimento, como el cordero en la Pascua de los judíos. Dice San Ambrosio: el altar representa el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo está sobre el altar. La liturgia expresa esta unidad del sacrificio y de la comunión
en numerosas oraciones. Vamos a leer una de ellas, muy conocida porque la escuchamos siempre que participamos en la Eucaristía. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Entonces el altar es el mismo cuerpo de Cristo, lo representa. Y también representa allí donde se ofreció el cuerpo de Cristo. Vamos entonces ya a entrar a hablar más profundamente de ese momento de la comunión. Numeral 1384. Jesús nos hace en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 53, una invitación urgente. Urgente. ¿Qué es lo urgente? Lo que no da espera. Lo urgente no da espera. No hay que dejarlo para después. Lo urgente es ya. Y Jesús nos hace una invitación urgente a recibirle en el sacramento de la Eucaristía. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Y es claro, no tendréis vida. ¿Y qué es no tener vida? Estar muerto. El que no comulga está muerto. Es un cadáver, no tiene vida. Son palabras muy claras que no dan cabida a otra interpretación porque no la tienen. Así desde que sea cristiano, católico, no hablo de los musulmanes, de los que no conocen esta doctrina, porque a ellos no. Pero el que sea católico, si no comulga, así haga buenas obras, así rece todos los rosarios que quiera, si no comulga, está muerto. Lo dice la palabra de Dios. ¿Sí? No hay discusión aquí. Para responder a esta invitación urgente, debemos prepararnos con sumo cuidado, con sumo respeto. ¿Cuánto tiempo empleamos en prepararnos para una fiesta, para un momento especial, el grado de un hijo, el matrimonio de una hija? Ahora, cuando es la visita del mismo Dios a nuestro ser, viene a hacerse uno con nosotros. Por eso San Pablo, en la carta a los Corintios, habla muy serio de esta preparación y dice: quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma entonces del pan y beba del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir, el cuerpo come y bebe su propio castigo. En otra palabra dice, el que come el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente, come y bebe su propia condenación. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave, debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Y por eso es tan importante nosotros conocer los mandamientos, tener una conciencia bien formada, porque como hoy se ha perdido la conciencia de pecado y se hacen muchas cosas, alguna persona que tenga cargo público o que pertenezca a la política y ahora que están con eso de la aprobación de la despenalización del aborto o cualquier otra cosa que va directamente contra la ley de Dios. Ya el Papa dijo, todo católico que esté vinculado a la política y en su país se proponga alguna de estas leyes que contradicen la ley divina, tiene obligación de públicamente manifestar su oposición. Públicamente, no es en secreto. No es solo en el Senado, no, es públicamente, que todo el mundo sepa que él está opuesto. Y si, pese a su oposición, la ley es aprobada, está obligado a realizar en su país acciones que contrarresten la acción de la ley. ¿Cómo hay personas que proponen eso y luego van a misa frescos y tranquilos a comulgar? No puede ser. ¡Qué escándalo! Porque algún sacerdote no le dio la comunión a un político que favorecía el aborto. Le hizo un bien, por lo menos le hizo tomar conciencia de que no se comiera y se bebiera su propia condenación. No está haciendo nada grave. Y cuando un sacerdote tiene clara conciencia de que esa persona está en pecado grave, puede negarle la comunión. Si tiene plena conciencia, supongamos, él sabe que la persona, como ellos son cura de almas, médicos de almas, pues él puede.
Ya otra cosa es si tiene duda, pero si tiene, puede negársela perfectamente. Y no incurre en ninguna falta. Le está haciendo un bien. Y es que eso hoy se da mucho. Personas que propician matrimonios civiles de adulterio o de fornicación y luego van a comulgar así como si nada hubiera pasado. Por eso es que de todo se está dando por lo mismo, por la falta de conciencia. Se ha perdido la conciencia de pecado. ¿Pero por qué? Porque no se estudia el catecismo, no se conocen los mandamientos, qué se permite y qué se prohíbe, para poder formar bien nuestra conciencia. Ante la grandeza de este sacramento, el fiel solo puede repetir humildemente: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Y ese no soy digno es la pura verdad. Nunca, nunca, nunca seremos dignos. Y aquí entra entonces el por qué debemos comulgar en la voluntad de Dios. No con nuestra voluntad, sino entrar en la voluntad de Cristo para que Él mismo se comulgue en nosotros. Porque es de la única manera que podemos realizar comuniones dignas de Él, que Él se reciba a sí mismo en nosotros, porque va a encontrarse toda su santidad, toda su belleza, toda su pureza, toda su inmensidad en nosotros. Nosotros desaparecemos en Él. Esa es la forma como Jesús nos ha enseñado a comulgar a través de esta doctrina de su divina voluntad. Y es que nunca somos dignos. Entonces, si eso es realmente lo digno, pues hagámoslo. En el volumen 11 hay muchos capítulos que nos hablan de Jesús enseñándonos cómo debemos comulgar, pero es para que se dé esto. San Juan Crisóstomo, en la liturgia de San Juan Crisóstomo se ora así: hazme comulgar hoy en tu cena mística, oh Hijo de Dios, porque no diré el secreto a tus enemigos, ni te daré el beso de Judas, sino que como el buen ladrón te digo, acuérdate de mí, Señor, en tu reino. Pero ya Dios nos ha dado algo más, que es comulgar en su voluntad. Entonces démosle, nos dio más, ¿para qué? Para que le demos más. Entonces démosle eso que Él mismo nos ha dado. La preparación a la comunión se hace con el ayuno prescrito por la Iglesia. El ayuno prescrito por la Iglesia es 1 hora antes. La Iglesia nos está dando lo mínimo. Antes era desde la víspera. Bueno, la actitud corporal, la forma de vestir, los gestos al acercarnos al comulgar, sin precipitación, sin distracción, todo eso habla de una digna preparación para recibir un sacramento tan grande. Sabiendo que es una invitación urgente y que el fin de la Eucaristía, de la misa, es la comunión con Cristo, pues no se justifica una misa en la que uno no comulgue, ¿sí? El que va a misa es para comulgar. Comulguen cuando participan en la misa. Se recomienda especialmente la participación más perfecta en la misa. Esa es la participación más perfecta. La Iglesia permite que en el mismo día se pueda recibir la Eucaristía solo 2 veces, no más. Entonces vamos a dejar allí para que tomemos un descanso y regresamos.